Amigos, amigas, uno de los casos que más me ha llamado la atención del gobierno de Alberto Fujimori es el tema de las esterilizaciones forzadas. Para quien nunca ha escuchado al respecto, en resumen, durante los años 90 en el Perú se puso en marcha un plan que esterilizó en contra de su voluntad a mujeres y en mucha menor medida a hombres. La esterilización permite que la persona esterilizada no pueda reproducirse nunca más. Se estima que fueron esterilizados en el Perú aproximadamente 300.000 personas. Sí, el Estadio Nacional tiene una capacidad para 50.000 personas. Imaginen 6 estadios de esos llenos. ¿Tétrico? Sí. Me llamó la atención no solo porque fue una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en esa década, sino porque se ha difundido poco del trasfondo que hubo. Por ello, este tema ha quedado opacado por las otras atrocidades de los años 90. Y hoy en Histeria del Perú aprenderás lo que muchos no quieren que sepas. Y vas a descubrir por qué. Así que prepárate para conocer qué hubo detrás de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Vamos a ir en orden para comprender todo. Voy a comenzar comentando el contexto histórico, nacional e internacional, sobre este caso, claro. Luego conoceremos a los actores claves que estuvieron detrás de esto. Después conoceremos cómo se aplicó las esterilizaciones en el Perú y mostraré algunas cifras. Y terminaré contando lo que sucedió después del gobierno de Fujimori. Ahora sí, comencemos con el contexto. A nivel nacional debemos comprender que el Perú terminó la década de los 80 en una crisis generalizada que devino en el triunfo de Alberto Fujimori. Crisis de partidos políticos, violencia terrorista, hiperinflación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos detenemos en el ámbito económico, porque antes que el presidente electo Fujimori asuma la presidencia de la República, se coordinó la política económica que tendrá el Perú en los siguientes años. Y se decide en Nueva York que el rumbo peruano será el de integrarse a la economía mundial. A cambio de seguir una serie de reglas, el Perú obtuvo ayuda económica para su estabilización. Con ello pasamos a las manos de los Estados Unidos. Por ello, un par de años después, cuando se dio el autogolpe de Estado, Estados Unidos en general toleró a Fujimori. En otro contexto lo hubieran sacado a patadas. A nivel internacional, el debate sobre la igualdad de género ya había comenzado. En los inicios de los 90, las feministas del mundo habían posicionado el tema de los derechos humanos de la mujer en la agenda internacional. El gobierno de Fujimori supo apropiarse del discurso del feminismo peruano, de los derechos de la mujer y sus derechos reproductivos para legitimar las acciones que tomaría al respecto. Estamos ahora en 1995. Fujimori difunde su posición frente a las medidas de planificación familiar. Difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Esto es lo público, esto es lo que se conoce. Sin embargo, 7 años después de ese discurso, en 2002, ya en el gobierno de Alejandro Toledo, aparece una investigación de una subcomisión del Congreso que nos da la clave para comprender por qué Alberto Fujimori hablaba con tanta seguridad de estos temas en 1995. ¿Quién estaba detrás del presidente? En dicha investigación del 2002 se determinó la responsabilidad clara y directa de 3 organizaciones extranjeras que estuvieron detrás de la planeación, capacitación y financiación de las esterilizaciones forzadas. 3. La USAID, la NFPA y la Nippon Foundation. Vamos a explicarlas una por una. La primera institución y la más importante es la USAID. La USAID es una agencia del gobierno norteamericano. Es su aparato encargado de la distribución de ayuda exterior de carácter no militar.
Es como el Pentágono pero sin balas. Esta institución impulsó la planificación familiar en los países más pobres alrededor del mundo y se sabe que la USAID tuvo la injerencia en el sistema de salud peruano por lo menos desde 1993 por un acuerdo bilateral. Recordemos que esta relación estrecha, dependiente con los Estados Unidos, lo expuse en el contexto. La segunda organización es la UNFPA. Esta institución, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, participó en prácticamente todas las actividades de esterilizaciones forzadas en el Perú, conjuntamente con la USAID, contribuyendo a su financiación. Y la tercera es la organización Nippon Foundation. Esta institución es privada, pero trabaja codo a codo con los gobiernos japoneses. Recordemos la cercanía del presidente Fujimori con el gobierno japonés. Si bien esta institución ingresa tardíamente y su papel es menor, eso no los exime de responsabilidad. Conociendo estas tres instituciones, ya puedo explicar cómo se aplicó las políticas que terminarían esterilizando a miles de personas. Como ya expliqué, las políticas de esterilización comenzaron cuando la USAID tuvo la injerencia en el sistema de salud peruano desde 1993. Ese año ya circulaban documentos que proponían las esterilizaciones, aunque camufladas con otros términos, pues en esos años era prohibido usarlo como método de planificación familiar. La USAID, en pleno gobierno de Bill Clinton, ofreció millones de dólares, la dirección y la capacitación para implementarlo en el Perú. Por ello, en 1995, al caballazo, como se dice, se legaliza esta medida y Fujimori sale a difundir lo que escuchamos. Por ello, a partir del año siguiente, comienza a implementarse sistemáticamente. A partir de 1996 era claro que ese plan estaba programado para llegar hasta el 2000. Este era el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado extensamente en todo el Perú en el periodo 1996 al 2000. Sin embargo, su rango de acción comienza en 1993, alcanzando su pico más alto en 1997. Voy a resumir en qué consistió rápidamente, sin rodeos y sencillo. Este programa de nombre largo tenía entre sus estrategias la esterilización por ligaduras de trompas para mujeres y de vasectomía para varones. Se procedió a actuar a nivel nacional en pésimas condiciones médicas, con metas que debían cumplir los médicos y dándole incentivos al cumplirlas. A la gente que trabajaba en el sector salud se le medía por el número de personas que esterilizaba. Estamos hablando de personas que fueron esterilizadas sin saber lo que era, sin tener la información completa, con engaños, etcétera, 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 etcétera. Y que quedaron con secuelas de por vida. Revisen los procedimientos, revisen los casos documentados y da miedo. Fue todo un plan maquiavélico maltusiano que solo se le hubiera ocurrido a alguien como Thanos. Hay varios datos publicados. Todos los más confiables coinciden que existió aproximadamente 300,000 personas esterilizadas. Aquí vemos unas cifras. Después del año 2000, distintas organizaciones siguieron investigando para encontrar las cifras más exactas. El Congreso de la República en 2002 y la Defensoría del Pueblo, diversas ONGs e investigaciones transversales en distintas épocas. Según el informe defensorial número 69, que solamente contabilizó las esterilizaciones entre 1996 y 2001, dedujo que hubo 272,028 operaciones de ligaduras de trompas a mujeres y 22,004 vasectomías a varones. En una investigación de 2018, encontramos que las esterilizaciones en el periodo 1995 al 2000 fueron masivas y mayoritariamente no voluntarias. Sin incluir las esterilizaciones masculinas, se calcula aquí que entre 1993 a 2000 se realizaron 211,000 esterilizaciones femeninas sin brindarles información completa.
de las cuales a 25.000 de ellas no se les informó del carácter terminal de dicha medida. Estas mujeres, además, se caracterizaron por no saber leer y pertenecer a la cultura indígena peruana. Claramente las metas fundamentales del programa de planificación familiar del gobierno de Fujimori era el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, y no la salud o los derechos reproductivos, que son importantes. Esto se nos muestra como un genocidio. Pero ¿cuál fue el verdadero motivo para que se implementara este programa? ¿Cuál era la razón que el gobierno daba? O sea, las mujeres sí quieren tener una forma de poder controlar los hijos que quieren, pero esos programas pues son programas educativos que requieren de muchísimo tiempo para implementarse. Entonces, la forma rápida de poder lograr el préstamo que Alberto Fujimori le había pedido al Banco Mundial, que era de 150 millones, la forma rápida, que además también fue una sugerencia del Banco Mundial y de los programas ligados al banco, fue implementar este programa, efectivo y rápido. Es decir, para eliminar la pobreza tú necesitas un programa de muchos años en el cual el PBI pueda aumentar per cápita, ¿no? Pero ¿qué haces para implementarlo en 2-3 años y pueda haber una reducción de la tasa de la pobreza en las cifras de PBI? Eliminas la cantidad de personas que nacen. Es decir, en vez de eliminar la pobreza, eliminas a los pobres. La lógica del gobierno era que una reducción de la población conduciría a un aumento del PBI per cápita. Las esterilizaciones forzadas se detuvieron en el Perú no por una decisión interna, fue sobre todo por la fuerza política y social de organizaciones conservadoras extranjeras. Esto había llegado como escándalo y denuncia al Congreso de los Estados Unidos, que analizó este caso en 1998 y así la USAID dio marcha atrás, es decir, no hay dinero for you. Entonces el gobierno fujimorista, que insistía en las campañas de esterilización, buscó otras fuentes de financiación y encontró la Nippon Foundation, que en unos años fueron detenidos y tuvieron que cerrar los centros de salud que habían distribuido en la Amazonía peruana. En ese contexto sucede la renuncia por fax de Fujimori y su destitución por incapacidad moral. Y aquí viene la pregunta: ¿qué sucedió luego que acabó el Fujimorato? Pero primero, si alguien se pregunta por qué no se condenó desde dentro durante el Fujimorato, la respuesta es que sí circuló denuncias mediante la Defensoría del Pueblo o la Iglesia Católica, por ejemplo, que pudo menguar la medida. Pero no se podía hacer mucho porque todas las instituciones de la República estaban en manos del gobierno de Fujimori luego del autogolpe de Estado de 1992. Una de las primeras denuncias serias fue cuando, ya acabado el Fujimorato, en el 2002, una subcomisión del Congreso, encabezada por el entonces congresista ayacuchano Chávez Chuchón, concluyó una investigación importantísima que fue archivada, saboteada, por el mismo Congreso al año siguiente. Sí, ese es el documento que demostró la participación de las 3 organizaciones extranjeras. Me canso si cuento las veces que se debatió esto para buscar a los culpables sin señalar a alguno. Varias denuncias se han planteado, pero todas se han archivado parcialmente. Ha cobrado notoriedad e importancia gracias a las organizaciones que difunden el tema, que publican al respecto y que recaudan aún nuevos testimonios. De hecho, en la descripción encontrarás varios trabajos que han realizado. Sin embargo, si bien los casos individuales se han abierto y vuelto a abrir mediante diversas investigaciones, el gobierno peruano, la historia oficial, ha negado reiteradamente que hubo una serie de esterilizaciones forzadas sistemáticas. Por ello, ha sido sencillo crearse mitos y mentiras en torno al tema, minimizando el número de víctimas, por ejemplo.
Ahora, se ha tejido una leyenda negra en torno a esto solo por perseguir al presidente Fujimori y al fujimorismo, y se habla de 300.000 esterilizaciones forzadas. Le agradezco por su pregunta, porque me permiten aclarar algunos mitos alrededor del fujimorismo. Primero, quisiera señalar que en el año 94 el Perú participó en la Cumbre Mundial en el Cairo y luego en el año 95 en la Cumbre Mundial de Beijing, Cumbre sobre la Mujer. Es cierto, la Defensoría del Pueblo señaló que han habido 150 denuncias al respecto y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. La última denuncia penal sobre este caso es la de noviembre de 2018, denuncia que recae en Alberto Fujimori y 3 de sus exministros como autores mediatos de estos hechos. No sabemos cuál será el final de esta historia, pero de algo hay que estar seguros. Si al final del camino no se culpa a los altos mandos de aquí, menos se hará con las organizaciones internacionales que estuvieron detrás. Y esto reafirmaría la hipótesis que la República del Perú negó la existencia de una esterilización forzada sistemática que actuó como un genocidio en las poblaciones más vulnerables y pobres de su territorio. Y así comenzaremos el siglo XXI en el Perú. Y esto fue todo por hoy. No olvides darle me gusta a este video y sobre todo compartirlo por todos lados. No dejemos que nos cuenten la historia los vencedores. Revisen las fuentes en las que me estoy basando, sobre todo el trabajo de Silvio Rendón, quien publicó esta información en este libro. Hay información en su blog y en unos papers que están en la descripción de este video. Y también un trabajo reciente coordinado por Alejandra Bayón. Hay que agradecer su valiente trabajo. Mi video es solo un resumen introductorio para que te animes a averiguar más. Cuídense mucho, les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Y no se olviden que esta historia recién comienza. Se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria vasectomía y la ligadura de trompas, imponer mutilaciones y querer matar pobres. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente.